Estados Unidos creyó haber encontrado la fórmula para doblegar a México, una vieja táctica desempolvada del baúl más oscuro de su historia. Pero lo que no sabían es que estaban a punto de recibir una lección, no en un campo de batalla, sino en su propia casa, frente a millones de espectadores. Esa noche, la declaración de un hombre no solo detuvo a una superpotencia en seco, reveló una verdad sobre el ADN mexicano que el mundo entero, y quizás nosotros mismos, habíamos olvidado. A las 9 de la noche, un profesor de historia de Harvard apareció en el programa de análisis más prestigioso de Estados Unidos. Ante la pregunta sobre la detención de mexicanos en Georgia, declaró con firmeza: "El presidente Trump no conoce la historia de México". La declaración del profesor sacudió a toda la nación, pero lo que siguió fue aún más impactante. Estados Unidos se está desmoronando. El profesor de Harvard reveló una fortaleza de México, desconocida incluso para los propios mexicanos. Ahora se la contamos. Antes de empezar, si pudiera darnos un me gusta y suscribirse, sería de gran ayuda para la producción de este video. Esta noche, para analizar la esencia del incidente de Georgia que ha dividido a Estados Unidos, tenemos con nosotros al profesor Alejandro Vargas de la Universidad de Harvard. La voz del presentador resonó en el estudio. Profesor, escuché que tuvo muchas dudas antes de aceptar venir hoy. Así es, seré honesto. Respondí con una voz calmada pero firme. Cuando recibí la invitación de su cadena, lo pensé mucho. Soy un académico que ha dedicado su vida a la historia, especialmente a la historia moderna del continente americano. Dudar sobre si debía hablar del incidente de la detención de mexicanos en Georgia, que tanto acalora a Estados Unidos, era inevitable. También me sorprendió que me invitaran a mí solo, y no a un profesor de sociología o derecho migratorio. Me pregunté varias veces qué opinión experta podría ofrecer sobre este tema. Sin embargo, al profundizar en el desarrollo de este incidente y compararlo con datos históricos, me di cuenta. Para comprender verdaderamente la esencia de esta situación, la perspectiva histórica es más que necesaria. Es esencial. Y estoy aquí hoy para presentar la conclusión a la que he llegado desde esa perspectiva. Algunos comentarios de los espectadores. Excelente análisis del profesor Vargas. Es exactamente así. A menudo subestiman nuestra historia y nuestra resiliencia. Ojalá este mensaje llegue a todo el mundo para que entiendan que con México no se juega. Lloré de emoción al leer sobre la compra patriótica de acciones. Ese es el verdadero ADN mexicano. Un pueblo que se convierte en un solo corazón para defender lo suyo, sacrificando el bien personal por el colectivo. ¡Somos únicos! Este relato es una lección magistral de historia y soberanía. Me recuerda a la expropiación petrolera y a los héroes de la independencia. Ese espíritu sigue vivo y es nuestra mayor fortaleza. Gracias por recordárnoslo. ¡Qué video tan poderoso e inspirador! Es la prueba de que cuando el gobierno, las empresas y el pueblo actúan como uno solo, somos una potencia imparable. Un ejemplo de dignidad y amor por la patria. La forma en que el profesor describe nuestra cultura de comunidad, tamaladas, funerales, y la contrapone al individualismo, es brillante. Nuestra mayor riqueza es precisamente esa red de apoyo mutuo que nos sostiene. ¿Y cuál es esa conclusión, específicamente? Que el presidente Trump necesitaba estudiar la historia de México. El presentador mostró una expresión de sorpresa cuando dice estudiar la historia. El incidente de la detención de mexicanos en Georgia no es un suceso de 2025. Es el fantasma de la ley de exclusión de inmigrantes, promulgada hace exactamente 100 años para rechazar a los inmigrantes asiáticos, que ha vuelto a la vida. La ley de 1924, también conocida como la Ley Johnson-Reed, fue el mecanismo de discriminación más sutil y elaborado en la historia de Estados Unidos. Superficialmente proponía un sistema de cuotas por país, pero al examinar su contenido real, uno se estremece. ¿De qué manera funcionaba? Establecía que solo se aceptaría un 2% de inmigrantes de cada país, basado en el censo estadounidense de 1890. A primera vista parece justo, pero ahí estaba la trampa.
1890 fue una época en que la población estadounidense estaba abrumadoramente compuesta por descendientes del norte de Europa, como británicos, alemanes y escandinavos. Los italianos, polacos y judíos de Europa del Este comenzaron a llegar en masa después de 1900. Al final, con la base de 1890, los noreuropeos recibían cuotas enormes, mientras que los del sur y este de Europa obtenían cuotas ridículamente pequeñas. Era un cálculo muy astuto para admitir solo a los inmigrantes deseados y bloquear al resto. Lo más impactante fue la cláusula de prohibición total de entrada para los asiáticos. Usaba una frase ambigua. Se prohíbe la entrada de extranjeros no elegibles para la ciudadanía estadounidense, pero bajo la ley de Estados Unidos. De esa época era imposible para los asiáticos obtener la ciudadanía. Así, bloquearon de un solo golpe a los inmigrantes de casi todos los países asiáticos. Esta ley perversa, que duró 40 años, separó a innumerables familias y aisló a la sociedad estadounidense. No fue hasta 1965 que se abolió con una nueva ley de inmigración. Entonces usted ve el incidente de Georgia como una situación idéntica a la de aquella época. La Casa Blanca ha desempolvado un viejo guión que funcionó hace 100 años. Pero cometieron el peor error de su historia. No verificaron quién era su contraparte en este nuevo guión. No tenían idea de que el grupo al que estaban provocando poseía características diferentes a las de cualquier otro pueblo en la historia de la humanidad. Profesor, acaba de hacer una declaración impactante. Dijo que la Casa Blanca debería haber estudiado la historia de los mexicanos. ¿Considera entonces que las pérdidas que Estados Unidos está sufriendo actualmente debido a este incidente son similares a las del pasado? Asentí con la cabeza y respondí, así es. Y quizás estamos pagando un precio mucho más alto que en el pasado. ¿A qué pérdidas se refiere concretamente? Mire a Georgia ahora. La inversión prometida por Cemex y América Móvil, valorada en $120,000 millones, se ha detenido por completo. La construcción de 22 fábricas se ha paralizado y decenas de miles de empleos han desaparecido de la noche a la mañana. Habrá visto las protestas de los residentes de Georgia. Tuvieron que ver cómo su futuro se derrumbaba por la decisión arrogante de un político. Lo más grave es la caída de la confianza internacional. La Unión Europea ya ha pospuesto las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Y las empresas japonesas están reconsiderando sus planes de inversión aquí. El primer ministro de Canadá criticó públicamente las acciones de Estados Unidos. Australia anunció la suspensión indefinida de los ejercicios militares conjuntos con nosotros. Pero lo más letal es otra cosa. El mercado de valores de Wall Street ha reaccionado. Los inversores extranjeros están perdiendo la confianza en Estados Unidos y se están retirando en masa. El presentador preguntó con cara de asombro. Pero profesor, en 1924, con la ley de exclusión, no parece que Estados Unidos sufriera grandes pérdidas. Exacto. En aquel entonces funcionó. Porque los inmigrantes que enfrentamos en esa época eran completamente diferentes. Eran individuos sin poder, sin la protección de su patria. China estaba devastada por las guerras del opio y la rebelión Taiping. El gobierno Qing no tenía ni la capacidad ni la voluntad de proteger a sus ciudadanos. Japón apenas comenzaba su modernización con la restauración Meiji, y Corea ya era una colonia japonesa. No tenían fuerza para resistir ni capacidad para tomar represalias. Aunque los chinos fueran agredidos en San Francisco y sus barrios incendiados, su gobierno apenas podía emitir una protesta formal. No les quedaba más que ser expulsados en silencio o vivir escondidos. Estados Unidos pudo filtrar a los inmigrantes no deseados sin pagar ningún precio. Pero ahora, la situación es completamente diferente. El adversario que la Casa Blanca ha provocado ya no es un individuo indefenso. Los ojos del presentador brillaron. ¿Qué quiere decir con eso? Detrás de los mexicanos que estaban en Georgia se encuentra el gobierno de México, una de las principales economías del mundo. Y como un sólido respaldo,
Están empresas de primer nivel que mueven el mercado global como Cemex, Bimbo y América Móvil. Tan pronto como estalló el incidente, el gobierno mexicano envió aviones charter, y las empresas utilizaron una inversión astronómica de $120 mil millones como arma para presionar fuertemente a Estados Unidos. Esta es una respuesta que era inimaginable para los inmigrantes impotentes de hace 100 años. Estados Unidos cometió el error fatal de tratarlos de la misma manera que a los inmigrantes pobres y sin poder de principios del siglo XX. Pero en realidad, fue como si hubieran provocado a una organización poderosa, similar a un ejército bien entrenado. Ese fue el primer error de cálculo fatal de la Casa Blanca. ¿Eso significa que hubo un segundo error de cálculo? Por supuesto. Y fue un error mucho más grave. Ignoraron por completo las características del pueblo mexicano en sí. Profesor, ha dicho que se ignoraron las características del pueblo mexicano. ¿A qué características se refiere concretamente? Solté un profundo suspiro y dije, para entender su ADN, hay que conocer su historia. Mire el mapa de México. Es un país enorme, situado entre el gigante de Estados Unidos al norte y el resto de América Latina al sur. Durante siglos han sufrido numerosas invasiones extranjeras. Un país ordinario ya habría desaparecido del mapa. Pero ellos sobrevivieron. ¿Cómo fue posible? Precisamente por una increíble capacidad de unión voluntaria que se manifiesta cuando surge una crisis. El presentador preguntó con una expresión de interés. ¿Hay algún ejemplo concreto? Durante décadas de estudio de la historia, he visto muchas naciones con pasados desgarradores. Pero la historia de México, aunque me hace llorar, también contiene giros emocionantes. El ejemplo más impactante es de principios del siglo XIX, la Guerra de Independencia. Cuando el ejército regular titubeaba, ¿qué sucedió? Un sacerdote llamado Miguel Hidalgo, en el pueblo de Dolores, lanzó un llamado a las armas. Al difundirse la noticia, campesinos, académicos e incluso otros religiosos de todo el país comenzaron a tomar las armas por sí mismos. No había órdenes del gobierno, ni suministros. Se unieron con el único propósito de salvar a la patria. Figuras como José María Morelos surgieron en varias regiones para acosar al ejército invasor. Lo particularmente sorprendente era su método de combate. Evitaban la confrontación directa y utilizaban tácticas de guerrilla para cortar las líneas de suministro enemigas. De día eran campesinos comunes, de noche se convertían en insurgentes y atacaban al enemigo. Los invasores vivían aterrorizados por este enemigo invisible. Al final, este ejército de resistencia voluntaria jugó un papel decisivo en cambiar el rumbo de la guerra. El ejército regular se había debilitado, pero el pueblo se levantó para salvar a la nación. Lo más asombroso es que algo similar se repitió más de un siglo después. En 1938, cuando las compañías petroleras extranjeras explotaban los recursos de México, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria. Para pagar la compensación, se inició un movimiento de colecta nacional. Desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños, la gente donó lo que tenía: dinero, joyas, incluso animales de granja. Fue un evento sin precedentes en la historia mundial, donde el pueblo se unió para asegurar la soberanía económica del país. Esto demuestra el ADN de los mexicanos. En tiempos normales, pueden estar dispersos, pero cuando enfrentan una crisis nacional o un objetivo común, se unen con una fuerza temible. Estados Unidos ha provocado precisamente este instinto de supervivencia, grabado a lo largo de siglos. Profesor, los ejemplos históricos como la Guerra de Independencia son realmente impresionantes, pero podemos decir que ese ADN sigue vigente en los mexicanos de hoy, cientos de años después. Sonreí y respondí: por supuesto. Ese ADN se manifiesta de forma aún más clara en los eventos más modernos y en los detalles más pequeños de la vida cotidiana.
Un ejemplo representativo fue la respuesta ciudadana al terremoto de 1985 en la Ciudad de México. El gobierno fue superado por la magnitud del desastre. Pero entonces, ciudadanos comunes y corrientes, de forma espontánea, salieron a las calles. Formaron brigadas de rescate, organizaron centros de acopio y trabajaron día y noche para salvar a sus compatriotas. No hubo ninguna orden gubernamental ni obligación legal. Este evento es una prueba irrefutable de que el ADN mexicano de identificarse con la nación en tiempos de crisis y sacrificarse voluntariamente sigue vivo en la era moderna. El presentador preguntó con expresión de asombro. ¿Realmente fue a ese nivel? Superó toda imaginación. La gente hacía largas filas para donar sangre o alimentos. Las abuelas entregaban sus ahorros. Las familias ofrecían sus casas como refugio. Incluso los niños ayudaban en lo que podían. Lo más conmovedor fue la reacción de los mexicanos en el extranjero. Mexicano-americanos que vivían en Estados Unidos enviaron ayuda para apoyar a su patria. 6. Muchos de ellos llevaban décadas fuera de México. Incluso participaron descendientes de segunda y tercera generación. ¿Sería posible algo así en otro país? Es casi impensable. Los sociólogos de todo el mundo llamaron a este fenómeno el milagro mexicano. Y ese ADN no solo está presente en grandes eventos, sino que está entretejido en su vida cotidiana. Le doy algunos ejemplos. Primero, la cultura de las tamaladas. No es simplemente preparar comida para las fiestas. Es un gigantesco proyecto de colaboración, donde familias y vecinos se reúnen para compartir el arduo trabajo de hacer cientos de tamales, repartiendo tareas y cooperando. Es un ritual social, donde la comunidad resuelve junta los problemas de supervivencia del individuo. La cultura de los eventos sociales es aún más particular. En nuestras bodas, es común dar regalos de una lista. En México, aunque también existe, es fundamental el apoyo comunitario, donde los padrinos asumen costos significativos. Un apoyo práctico para que la nueva familia comience su vida. Los funerales muestran una diferencia aún más marcada. En Estados Unidos, uno presenta sus condolencias y se retira. En México, amigos y colegas se quedan velando al difunto durante noches enteras, acompañando al doliente, atendiendo a los visitantes y preparando comida. Ayudan como si fuera su propia pérdida. La alegría y el dolor, las cargas más grandes de la vida, son compartidas por la comunidad. Esta cultura es difícil de imaginar en la sociedad individualista de Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos aplicó una política coercitiva del siglo XX contra este pueblo. Cayeron en el error de pensar que se someterían individualmente. Profesor, las culturas únicas de México, como las tamaladas o la colecta nacional, son fascinantes. Pero para ser honesto, ¿cómo se conecta eso específicamente con la terrible situación que estamos viviendo en Georgia? Asentí, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Precisamente ese es el punto clave en el que Estados Unidos juzgó completamente mal a un país como México. La Casa Blanca abordó este incidente con una simple lógica de poder. Probablemente esperaban que México finalmente cediera. Pero México actuó de una manera completamente diferente. Su forma de responder se originó precisamente en ese ADN del que le he hablado. Primero veamos la respuesta del gobierno mexicano. Estados Unidos es el aliado más importante de México. La cumbre entre los líderes de ambos países había ocurrido poco tiempo antes. Un país normal, considerando la alianza, habría intentado una solución discreta y por debajo de la mesa. Tal vez como lo haría otro de nuestros aliados, Japón. Japón, a pesar de las súplicas de sus agricultores de arroz, finalmente cedió a la presión de Estados Unidos y amplió significativamente las importaciones de arroz estadounidense. Los agricultores protestaron en las calles, pero el gobierno priorizó su relación con Estados Unidos. Pero México fue diferente. Tras el incidente, un subsecretario de Relaciones Exteriores convocó al embajador interino de Estados Unidos para expresar una fuerte preocupación y pesar.
Lo sorprendente aquí es que este proceso superó las normas diplomáticas habituales. Normalmente estas protestas diplomáticas se manejan en privado, pero México fue diferente. La Secretaría de Relaciones Exteriores criticó públicamente las medidas de Estados Unidos como injustas en una conferencia de prensa. Este fue un mensaje diplomático muy fuerte. El presentador preguntó con cara de sorpresa: ¿fueron tan firmes? Incluso el presidente intervino, ordenando la protección de los ciudadanos en el extranjero. Que México, conocido por un estilo diplomático generalmente prudente, criticara a Estados Unidos de manera tan abierta y directa fue realmente excepcional. Pero lo más sorprendente fue el movimiento de las empresas. Mire a nuestras corporaciones estadounidenses. Su único objetivo es la búsqueda de ganancias. Trasladan patentes o propiedad intelectual a filiales en el extranjero en busca de tasas impositivas más bajas, y crean empresas fantasma en paraísos fiscales como los Países Bajos o Irlanda para evadir impuestos en su propio país. Como Apple, que apenas paga impuestos al tener su sede en Irlanda. ¿Acaso a las empresas les importa la reacción de sus compatriotas o el orgullo nacional? Para nada. Pero las empresas mexicanas fueron completamente diferentes. Utilizando la incertidumbre del entorno empresarial causada por este incidente como justificación, detuvieron la construcción de las 22 fábricas que estaban en proceso en Estados Unidos. En particular, el plan de inversión de $120 mil millones en Estados Unidos también fue sometido a una revisión total. Una de las principales empresas de construcción de México detuvo de inmediato las obras de una planta en Georgia. Una empresa automotriz canceló por completo sus planes de expansión de plantas en el sur. Una empresa de telecomunicaciones anunció que suspendería sus inversiones en el Medio Oeste. Lo más impactante es que asumieron enormes pérdidas económicas. Los costos de construcción ya invertidos ascendían a decenas de miles de millones. Las multas por incumplimiento de contrato también eran de una escala astronómica. Pero no dudaron. Incluso algunas empresas pagaron indemnizaciones a sus empleados locales estadounidenses, disculpándose cortésmente por los daños causados por su decisión. Esto es difícil de ver como una toma de decisiones corporativa normal. Estaban dispuestos a asumir pérdidas a corto plazo para defender el orgullo nacional y el objetivo de la comunidad. Esta es la verdadera fuerza de México que Estados Unidos no entendió. Ante la crisis, el gobierno y las empresas actuaron como un solo cuerpo, respondiendo con un sistema de cooperación perfecto. Esto no solo desvió el ataque del oponente, sino que, con un contraataque poderoso e inesperado, golpeó su punto más vital. Profesor, el análisis de que el gobierno y las empresas actuaron como un solo cuerpo es realmente sorprendente. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo mexicano? Tomé un profundo respiro y continué. Ese fue el punto más asombroso y a la vez aterrador que presencié al investigar este incidente. Pero primero, debo explicar cuál era el cálculo de la Casa Blanca. La Casa Blanca probablemente apuntaba a la división de la sociedad mexicana. Pensaron que si detenían y expulsaban a los técnicos mexicanos, las empresas se verían obligadas a contratar técnicos estadounidenses, creando así empleos para los estadounidenses y al mismo tiempo apropiándose de la tecnología mexicana. Probablemente hubo un cálculo aún más astuto. ¿O qué si las empresas respondían con dureza, por ejemplo, no contratando técnicos estadounidenses? El gobierno mexicano, considerando su relación con Estados Unidos, persuadiría a las empresas a ceder. Entonces, se crearía una división entre las empresas y el gobierno, y en consecuencia, el pueblo se confundiría según sus propios intereses económicos. Al final, la intención habría sido hacer que la sociedad mexicana dependiera aún más de Estados Unidos. Crear una situación en la que un México dividido no tuviera más remedio que aceptar las condiciones de Estados Unidos. El presentador preguntó con asombro. Realmente ese era el cálculo. Pero todas estas suposiciones estaban completamente equivocadas. Esta es la razón más decisiva por la que dije que debían haber estudiado la historia de México. Verán, en toda nación que adopta la democracia,
Existen el disenso y el conflicto, que son la esencia de la sociedad. La historia lo demuestra. La antigua Roma vio una lucha de 200 años entre los patricios, la aristocracia que defendía sus privilegios, y los plebeyos, que exigían sus derechos. Durante la Revolución Francesa, los jacobinos de izquierda radical y los girondinos de derecha moderada libraron una batalla sangrienta. Nuestra propia guerra civil fue una tragedia en la que chocaron dos identidades, el norte federalista y el sur secesionista. Así, el disenso y el conflicto son el motor que ha impulsado la historia y el destino de cualquier sociedad democrática. Por supuesto, en la República Mexicana actual también existen intensos desacuerdos y conflictos. Luchan y debaten con más ferocidad que nadie según su orientación política, su generación o su región. Se hostilizan mutuamente por sus posturas políticas, las generaciones jóvenes y las mayores entran en conflicto, y la capital y las provincias se enfrentan. En tiempos normales, la sociedad mexicana es muy ruidosa. Miren las protestas sociales. Millones de personas salen a las plazas con pancartas. El bando contrario también organiza contramanifestaciones. Parecía una sociedad dividida en dos. La Casa Blanca seguramente apostó por esta división. Calcularon que un shock externo como la presión de Estados Unidos amplificaría los conflictos internos de la sociedad mexicana hasta la autodestrucción, y que dependerían de Estados Unidos. Pero pasaron por alto la característica más importante de los mexicanos, que cuando se produce una presión o un ataque externo injusto, detienen todos los desacuerdos y conflictos como si nada hubiera pasado y se mueven como un único y gigantesco corazón. El pueblo mexicano, independientemente de su ideología, condenó unánimemente las medidas inhumanas de Estados Unidos. Lloraron y se enfurecieron juntos al ver a sus compatriotas ser tratados como criminales en una tierra extraña, sufriendo la humillación de comer frente a un inodoro. Todos los medios de comunicación, que normalmente se critican entre sí, esta vez publicaron editoriales con el mismo titular. Las generaciones jóvenes y las mayores expresaron su ira en las redes sociales con el mismo hashtag, y aplaudieron y apoyaron sin reservas la firme postura del gobierno mexicano. Normalmente, habría división de opiniones sobre las políticas gubernamentales, pero esta vez fue diferente. Necesito explicar más. La Casa Blanca pasó por alto esta fuerza colosal que no puede ser analizada por ningún dato en el mundo. Profesor, es increíble que el pueblo mexicano se haya unido de esa manera. ¿Podría darnos más detalles sobre cómo se manifestó esa unidad? Continué, con una expresión de emoción contenida. Permítame contarle el hecho más sorprendente que descubrí. Las acciones de las empresas más afectadas por este incidente se desplomaron justo después del suceso debido a la venta masiva por parte de inversores extranjeros. Sin embargo, justo antes de venir a ese programa, verifiqué y las acciones se habían recuperado casi a los niveles previos al incidente. El presentador pareció desconcertado. ¿Cómo fue eso posible? Fueron los pequeños inversionistas mexicanos, la gente común, quienes compraron todas las acciones que los extranjeros estaban vendiendo. Veamos las cifras concretas. A partir del 4 de septiembre, fecha del incidente, las acciones de una importante automotriz vieron una venta neta récord de los extranjeros de casi $850 millones en 2 días, lo que provocó la caída del precio. Pero aquí es donde ocurre lo asombroso. Los inversionistas individuales, los días 5 y 8 de septiembre, cuando la caída fue mayor, realizaron compras netas de $388 y $512 millones respectivamente, absorbiendo activamente las ventas de los extranjeros. El caso de una empresa de energía fue exactamente el mismo. Los extranjeros vendieron más de 720 millones en los primeros 2 días, amenazando con bajar el precio de las acciones por debajo de los $40. Para contrarrestar esto, los inversionistas individuales registraron una compra neta de casi 500 millones en un solo día, el 8 de septiembre, defendiendo el precio de las acciones y sentando las bases para una recuperación. Esto no fue una simple inversión. En las comunidades de inversión en línea, abundaban términos como
compra patriótica o defensa nacional del precio de las acciones. Actuaron como soldados defendiendo a su patria en un campo de batalla. Lo más sorprendente fueron sus mensajes. No compré para ganar dinero, sino para defender a mi país. No importa si pierdo dinero, no podemos dejar que nuestras empresas caigan en manos de extranjeros. El clímax de esta historia ocurrió durante la decisión de la repatriación voluntaria. El presidente Trump, al darse cuenta tardíamente de la gravedad de la situación, cambió de actitud. Al principio, se había deslindado diciendo que las autoridades hicieron su trabajo. Pero después de comprender los hechos exactos, cambió completamente su postura. Lo particularmente sorprendente es que el presidente Trump invitó personalmente a los técnicos mexicanos detenidos a quedarse. Propuso que los trabajadores mexicanos no regresaran a su país y se quedaran para educar y entrenar a la fuerza laboral estadounidense. Debido a esto, el calendario de regreso programado se pospuso repentinamente por un día. Pero ¿cuál fue el resultado? A excepción de una persona cuya familia vivía en Estados Unidos, todos eligieron la repatriación voluntaria. De un total de 317 personas, 316 eligieron el camino de regreso a su patria. A pesar de la invitación del presidente Trump, decidieron regresar al regazo de su nación y su gente, que habían luchado para protegerlos. Un técnico dijo: "No importa cuán buenas sean las condiciones que ofrezca Estados Unidos, ya no quiero trabajar en un país que nos trató como criminales". Otro técnico dijo: "Pensando en nuestras familias y en el pueblo que nos espera en casa, es imposible quedarse". Damas y caballeros, ¿necesito explicar más? El gobierno luchó para proteger a su pueblo. Las empresas asumieron pérdidas por el orgullo nacional, y el pueblo defendió a su patria con su propio dinero. Y los técnicos eligieron el honor de su país por encima del beneficio personal. La Casa Blanca pasó por alto esta fuerza colosal que no puede ser analizada por ningún dato en el mundo. Profesor, es una historia realmente impactante. Ciudadanos que arriesgan su propio dinero para salvar a las empresas de su país. Entonces, después de todo este incidente, ¿qué cree que nosotros, en Estados Unidos, deberíamos hacer en el futuro? Con una expresión seria, como si hablara directamente al futuro de Estados Unidos, miré fijamente a la cámara y di mi conclusión final. A través de este incidente, debemos hacernos una pregunta. Bajo el lema de Una América Grande, ¿qué es exactamente lo que hemos perdido? Cometimos el error histórico, fatal y arrogante de tratar a los mexicanos de la misma manera que a los inmigrantes pobres y sin poder de principios del siglo XX, que llegaron a esta tierra soñando con el sueño americano, sin ninguna fuerza ni respaldo. El presentador asintió con una expresión grave. El precio de ese error es terrible. La fábrica en Georgia, que debía ser el corazón del renacimiento manufacturero de Estados Unidos, se ha convertido en un fantasma vacío, y una inversión astronómica de $120,000 millones se ha desvanecido como un espejismo. La confianza de nuestro aliado más importante se ha hecho añicos, y nuestra sociedad está sumida en una profunda división, culpándose mutuamente por este problema. Fábricas vacías, la ira de los trabajadores que perdieron sus empleos y la mirada fría de nuestros aliados que nos han dado la espalda. Eso es todo lo que hemos obtenido. Me quité las gafas por un momento para limpiarlas y continué con una voz aún más sincera. Honestamente, no sé cómo se fabrican los semiconductores avanzados o las baterías de los coches eléctricos. No soy un técnico, solo un historiador que ha pasado su vida lidiando con los registros del pasado. Pero hay algo que he sentido claramente al estudiar este incidente. Antes de aprender sobre la tecnología de semiconductores o baterías de México, nosotros en Estados Unidos debemos aprender primero de su espíritu de unidad frente a la crisis y de la sabiduría con la que finalmente convierten esa crisis en una oportunidad. Amo a Estados Unidos, y por eso lo digo. El presentador y los espectadores contuvieron la respiración, esperando mis palabras. No debemos repetir este error nunca más,
Incluso ahora, debemos ofrecer una disculpa sincera a México y revertir todos los errores que hemos cometido. Debemos admitir honestamente que herimos su orgullo y empezar de nuevo como verdaderos socios. Una nación que olvida las lecciones de la historia está condenada a repetir los mismos errores y caminar por la senda de la decadencia. Si la Casa Blanca lo necesita, estoy dispuesto a ayudar en cualquier momento, como historiador y como alguien que ama a Estados Unidos. Si no aprendemos esto, la frase «una América grande» pronto se convertirá en una palabra anticuada que solo se encontrará en los libros de historia. Mientras decía todo esto, sentí que Estados Unidos, obsesionado solo con la tecnología, estaba perdiendo los valores humanos más importantes, y estaba convencido de que este era el problema fundamental que debíamos reexaminar. El estudio quedó en silencio por un momento, y el presentador, con una expresión de emoción contenida, asintió y concluyó el programa. A través de la historia del profesor Alejandro Vargas, hoy hemos podido confirmar una vez más el verdadero significado de ser mexicano. Esa tenaz vitalidad de nuestro pueblo que ha perdurado por siglos y esa asombrosa fuerza para unirse frente a la crisis. Desde los insurgentes de la independencia hasta la colecta nacional por el petróleo. Y la imagen de nuestro pueblo en este incidente de Georgia. Los tiempos han cambiado, pero el espíritu que fluye en nosotros permanece inalterado. Nuestra fortaleza, reconocida por el mundo, es el corazón que piensa en la comunidad antes que en el interés individual cuando el país está en dificultades. Y esa voluntad indomable de nunca rendirse. ¿No sintieron también ustedes una calidez en el corazón al escuchar la historia de hoy? ¿No sintieron renacer el orgullo por esta tierra en la que vivimos, por el ADN que hemos heredado? Esto es México. Estos somos nosotros. No olvidaremos y recordaremos el corazón con el que nos acompañaron hasta el final del video. Algunos comentarios de los espectadores. Este es el contenido que vale la pena compartir. Una inyección de orgullo y un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias internas, ante una amenaza externa, somos una sola familia. Compartiendo ahora mismo. Me encantó la firmeza de los técnicos que decidieron regresar. Eligieron el honor y la dignidad por encima del dinero, demostrando una lealtad a su país que es verdaderamente conmovedora. Ellos son el reflejo de lo mejor de México. Ojalá existiera un profesor como Alejandro Vargas en la vida real. Su discurso es el que todo mexicano debería escuchar para recordar el valor de nuestra historia y la fuerza que llevamos en la sangre. Simplemente espectacular. Bravo. Este video no solo narra una historia, sino que define el alma de México. Esa capacidad de convertir una crisis en una demostración de unidad y fortaleza es lo que nos hace grandes. Me siento más orgulloso que nunca de mis raíces. Su suscripción, su me gusta, y cada uno de los pensamientos que nos dejen, construirán la próxima historia de nuestro canal. Gracias.